Si quieres aprender inglés o deseas mejorar mucho tu nivel actual, es muy importante enfocarse en aprender vocabulario. Más vocabulario significa que tendrás más opciones para expresarte y entender a los demás. Un estudio muestra que necesitas entre 800 y 1000 palabras para poder comprender un idioma en la vida diaria de una manera muy competitiva. Por lo tanto, si te concentras en aprender palabras nuevas, tu nivel de inglés mejorará mucho. En este video te comparto lo que yo hice para aprender vocabulario en inglés en una forma muy efectiva y que en mi experiencia es la mejor que me ha funcionado. Con este método las palabras no se me olvidaban y aprendí a utilizarlas en el momento adecuado. Si quieres saber qué fue lo que hice, te invito a que veas el resto del video. Está muy interesante, te lo recomiendo. Esto es un poco de contexto para que entendamos el resto del video. Cuando somos pequeños y cursamos el jardín de niños, es cuando inicia el aprendizaje básico y por lo general nos ponen a ver imágenes y pronunciar las palabras. Aprendemos a saber qué significan y cómo utilizarlas correctamente. Esta es la preparación para aprender a leer y escribir. También es común que aprendes a identificar las palabras por medio de dibujos para asociar el significado de la palabra. Está comprobado que escribir las palabras repetidamente mejora la retención de la información. La repetición también funciona como aprendizaje valioso en las artes marciales y muchas actividades de otro tipo. Esto con la finalidad de que el cuerpo memorice los movimientos. Si entrenaste algún arte marcial, estoy seguro que sabes a lo que me refiero. Cuando haces los movimientos, de tanto repetirlos, instintivamente cuando ya te encuentras practicando en un combate real, los movimientos son fluidos y respondes casi automáticamente. El motivo por el cual este método es tan efectivo es primero porque asocias la ortografía y el contexto del idioma que estás aprendiendo. Y lo segundo es porque al escribir las palabras, además de practicar su escritura, también sin darte cuenta, aprendes a pronunciar las palabras correctamente. Esto, además, refuerza la retención y las palabras no se te olvidarán. El método es muy simple. Tomas un cuaderno y escribes la palabra por lo menos 25 veces. Si así lo deseas, puedes escribirla más veces. Es muy importante que al mismo tiempo que la escribes, pienses en el significado y la pronunciación. La cantidad de palabras que practiques al día depende de ti. Yo comencé practicando 6 palabras diarias cuando mi inglés era muy básico. Siempre al terminar, hacía un ejemplo de cada una de las palabras en una oración completa. Esto con la finalidad de asegurarme de no olvidarlas fácilmente y darme cuenta en qué situaciones podría utilizar dichas palabras. Era muy importante pronunciar una oración en voz alta. Veamos un ejemplo sencillo. La palabra carrot significa zanahoria. Vamos a crear una oración para utilizar esta palabra. I like to eat carrots in salad. Lo que significa, me gusta comer zanahoria en la ensalada. En esta oración estás practicando muchas cosas a la vez. Número 1. I like, que significa me gusta, o tal vez también a mí me gusta. Número 2. Estás practicando el verbo comer, eat, en su pronunciación en presente. Y las palabras carrot y salad, las cuales significan zanahoria y ensalada. Con esto estás reforzando al máximo el aprendizaje de esa palabra y la estás complementando con mucho más vocabulario y cómo utilizarlo en el día a día. Lo que hacía después de practicar este tipo de cosas es que al día siguiente repasaba las palabras del día anterior y me aseguraba de que no se me habían olvidado. Si se me había olvidado alguna, las escribía nuevamente y hacía otro ejemplo con una oración diferente. Les doy como ejemplo esta palabra, carrot, porque es la que más veces se me olvidaba sin utilizar este método. Gracias a este método, nunca volví a olvidarla. Veamos otro ejemplo para reforzar el aprendizaje. Carrots are roots, lo que significa las zanahorias son raíces. Y efectivamente, lo son. Al mismo tiempo, también era necesario aprender varios factores importantes. El primero es escuchar cómo se pronuncian las palabras para decirlas correctamente. Para realizarlo, debes leer la palabra para escribirla correctamente y luego pronunciarla en voz alta. Es importante asociarla en una oración completa para entender cada vez mejor en qué situaciones las puedes utilizar. Además, esto asegura que no la olvides fácilmente. Pongamos el mismo ejemplo de carrot. Antes de saber cómo se pronunciaba, decía carrot, pero no, es carrot, zanahoria. Y haciendo un recuento de cómo funciona este método, hay que, número 1,
aprender qué significa. Número 2, aprender cómo se pronuncia. Número 3, aprender cómo se escribe. Y número 4, identificar en qué situaciones se puede utilizar la palabra. Sencillo, ¿verdad? Básicamente lo único que necesitas es disciplina y hacerlo diariamente. Te sorprenderás de lo mucho que vas a mejorar en tu inglés con este método. Como puedes observar, este es un método muy poderoso para mejorar y aumentar tu vocabulario de manera sorprendente. Contándote mi experiencia, te puedo contar que hace tiempo trabajé en una empresa extranjera donde tenía compañeros de trabajo de muchas nacionalidades. El idioma para comunicarnos siempre fue el inglés. Mi vocabulario aprendido con este método fue muy importante para poder comunicarme con mis compañeros. Sin embargo, fue entonces que entendí que la mejor manera de practicar un idioma es hablándolo y usándolo todo el tiempo. Si puedes practicar con alguien donde hablen todo el tiempo en inglés, será una gran práctica y el aprovechamiento será máximo. Solo existe una condición, solo hay que hablar inglés todo el tiempo. Es importante forzarte a utilizarlo para que con el tiempo sea para ti lo más natural. Al mismo tiempo, te surgirán muchas dudas, ya que cuando hablas inglés todo el tiempo comienzas a separar tu idioma del inglés. Pongamos un ejemplo. Tuve un compañero que era de Francia. Obviamente su lengua nativa era el francés, pero hablaba un inglés perfecto. En pláticas casuales con él, en ocasiones charlábamos sobre música. Como era un tema de mucho interés tanto para él como para mí, me sorprendí que cuando la conversación se prolongaba, no me daba cuenta que en realidad estaba hablando en inglés. También me daba cuenta que en ocasiones él pronunciaba algunas palabras que yo desconocía, por lo cual yo le preguntaba cuál era el significado, y él mismo me las definía en el idioma inglés. Por darte un ejemplo, en una ocasión me dijo, I really like the way the drums sound in that song, lo cual significa, me gusta mucho cómo suena la batería en esa canción. Yo en ese momento desconocía cómo se escribía el instrumento musical batería en inglés, y lo pregunté, ¿qué significaba drums? Obviamente lo hice en inglés. Y me dijo, you know, that instrument that needs two sticks to create sounds. Lo cual significa traducido al español, ya sabes, ese instrumento que requiere dos palitos para crear sonidos. Y acompañó la frase haciendo el movimiento con sus manos. Con eso pude entenderlo en el momento. Nunca olvidé esa palabra desde entonces. Esto es solo un ejemplo de lo poderoso que es forzarte a conversar todo el tiempo para mejorar tu inglés. Entre muchos de los beneficios importantes están que añades mucho nuevo vocabulario a tu repertorio, aprendiendo palabras nuevas sin olvidarlas. Y comienzas a descubrir qué nuevas palabras necesitas en tus conversaciones del día a día. Esto te facilitará mucho las cosas si lo que deseas es aprender rápido. Es probable que sientas un poco de flojera al principio. Sin embargo, puedes utilizar métodos alternativos para que sea más divertido. Te comparto un método que me ayudó mucho a aprender vocabulario y pronunciación. Además de que con eso aprendí a que mi oído se acostumbrara al inglés facilitándome entenderlo al escucharlo. Veamos un buen ejemplo. Uno de mis pasatiempos es escuchar música. Siempre busco entender por completo las letras de las canciones que son de mi agrado. Con las canciones, aprendes cuál es la pronunciación y tu oído se acostumbrará a escuchar las palabras. No puedo utilizar canciones por derechos de autor, pero te mostraré un ejemplo utilizando frases en inglés. Imagina que estas frases forman parte de la letra de una canción. You only fail when you stop trying, lo cual significa solo fallas cuando dejas de intentarlo. Do it now. Sometimes later becomes never, lo cual significa hazlo ahora. A veces después se convierte en nunca. Don't count the days. Make the days count, lo cual significa no cuentes los días, haz que los días cuenten. Si al escuchar no entiendes alguna palabra, simplemente busca la letra de la canción para saber cuál es la palabra. Este método es poderoso para evitar que olvides la pronunciación. Pero bueno, con esto puedes darte cuenta de que puede ser un poco más divertido y aprendes mucho vocabulario. Y además de que ya puedes cantar la canción sabiendo qué significa. Este es un excelente método para aprender mejorando tu vocabulario, pronunciación y acostumbrar a tu oído para entender cuando te hablan en una conversación. Otro método son las películas, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Estate al pendiente y suscríbete porque tenemos más videos sobre este tema. Aprender inglés puede abrirte muchas puertas. Es importante que comprendas que no todos aprendimos de la noche a la mañana. Y es muy importante que creas en ti mismo o ti misma y des el primer paso. Con esto finalizamos este video.
Si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y nos dejes un like para que YouTube nos trate bien. Hasta la próxima.